Claro. Claro, no es posible que un reloj funcione cuando tienes una pieza de otra marca o de otro modelo. Entonces, pretender insertarlo en esa maquinaria hace que la maquinaria absolutamente no funcione o funcione mal. Y creo que eso es lo que advertimos en la tesis del año 2018 y que ahora, con un poquito más de profundidad, a raíz de estos hechos del año 2016, en este libro, ¿no? Que nuestro modelo tiene un conjunto de falencias que nos han llevado precisamente a un diseño, un régimen político bastante disfuncional en la medida que es conflictivo, en la medida que lejos de cumplir sus principales objetivos, que es garantizar una estabilidad, garantizar gobernabilidad, garantizar la consolidación de la democracia y garantizar la exigencia de responsabilidades a los actores políticos cuando se exceden, en lugar de cumplir eso, nos dificulta el tema, nos mete en crisis complicadas, de las cuales es difícil salir, y nos condena a estar en una vicisitud complicada, ¿no? Que en un mundo integrado como el de hoy, es imposible que no afecte a la economía, no afecte a los proyectos de vida individuales, etc. Cada régimen político, cada régimen de gobierno tiene una lógica interna. Y esa lógica interna tenemos que entenderla, porque solo así vamos a poder comprometernos con ella y hacer que funcione. Lo que no podemos hacer, que creo que es el gran problema, es a veces cómo se entienden, a veces en el derecho comparado, digamos, las instituciones. Hay mucha gente que piensa que el derecho comparado funciona como una refrigeradora, ¿no? Una refrigeradora que yo la desenchufo, la traslado, la llevo a otro sitio, la vuelvo a enchufar y sigue funcionando. Bueno, eso funciona con los artefactos. El derecho comparado no funciona así. Si tú no tienes una base sociológica, una base cultural, y por ende un conjunto de instituciones que históricamente se presenten, vas a traer instituciones, pero que no necesariamente van a funcionar. Y eso creo que es un error. Entonces, tal vez creo que el mayor aporte, con mucha humildad lo sostengo, es reflexionar sobre, creo que lo que podría ser un nuevo enfoque para plantear estas cosas. El aporte de la comunidad académica es fundamental. O sea, los líderes políticos, la propia ciudadanía, los líderes empresariales, los académicos, tenemos un rol que dar. Y en la medida de que seamos conscientes que hay problemas que enfrentar y cada uno aporte lo necesario desde su trinchera para que eso contribuya a un mejor debate, es lo que sea bienvenido. O sea, si hay que iniciar un proceso de constituir, siempre lo digo, y aquí hablo más que como magistrado tribunal, como un humilde académico. O sea, la Constitución no se quita sobre piedra. Hay cosas que de una u otra manera hay que reflexionar. Yo soy el libro, es una crítica a la forma de gobierno que está en la Constitución, pero hay que respetar mientras no se cambie. Entonces, pero eso significa pues entrar en un debate sereno, maduro, que permita que todos los actores digan lo que tengan que decir con rigurosidad. Entonces, yo creo que siempre cada uno tendrá que dar su aporte y creo que la academia ahí tiene un rol fundamental. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grishley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos por Grishley TV en todas las plataformas digitales todos los martes a partir de las 7 de la noche. El día de hoy tenemos un invitado especial a quien tengo el honor de volver a entrevistar. Me refiero al doctor Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho y maestro en Derecho Constitucional, con quien el día de hoy vamos a hablar de su más reciente publicación de otra obra. En nuestra primera entrevista, como ustedes recordarán, conversamos y también dialogamos un poco, analizamos su primera obra. Ahora acaba de publicar una obra denominada El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, sobre la necesidad de rediseñar nuestro régimen político. Obra que ha sido escrita en 2 tomos, publicada por la editorial, el Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres. Con él vamos a hablar sobre esta obra, repito, que ha sido escrita en 2 tomos, donde el autor y el magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, analiza los fundamentos teóricos constitucionales y todas las formas de gobierno a nivel comparada, para finalmente
a aterrizar, analizar nuestro régimen, ¿no?, actual aquí en Perú desde la primera constitución y cómo esto ha ido evolucionando con ese presidencialismo, cómo se ha venido dando en el tiempo, en la evolución de nuestras constituciones, cómo se han ido adaptando algunas características parlamentarias no propias de nuestra región de Latinoamérica y finalmente llegar a nuestra constitución actual y a este denominado neopresidencialismo. Vamos a conversar con él, qué se debe entender por ese neopresidencialismo, a qué se refiere con esa disfuncionalidad, que es un término bastante sugerente que utiliza el autor en su obra, y cuál es esa necesidad para rediseñar este régimen actual nuestro, porque también habla de una racionalización de la disfuncionalidad de nuestro régimen político que actualmente, repito, rige en nuestro país. Todo eso vamos a poder conversar el día de hoy con nuestro invitado. Sin más, le doy la bienvenida, doctor Hernández, a nuestro programa. Doctor Mendoza, ¿cómo está? Para mí es un gusto volver a saludarlo y que tenga la gentileza siempre de invitarme en este espacio tan importante de la discusión académica de nuestro país, siempre promovido por Gris. Muy amable. No, gracias a usted. Y bueno, para entrar un poco en materia, ¿no?, al haber presentado el libro, por lo que se ha podido revisar en estos 2 tomos que me parecen súper interesantes, sobre todo quiero entrar primero para que nos explique un poco los antecedentes que usted toca al analizar las distintas formas de gobierno comparado, para que finalmente usted con bastante lucidez aterrice a la disfuncionalidad que menciona a nuestro régimen de nuestro país. ¿Cómo es que ha visto ese derecho comparado, ese análisis comparado de los distintos regímenes políticos de distintos países, como el parlamentarismo en otros, como en el otro el presidencialismo, el otro semipresidencialismo? ¿Nos podría explicar un poco sobre eso? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, usted ha resumido bastante bien. La obra es un esfuerzo por intentar entender, en primer lugar, y explicar, ¿por qué no criticar de manera razonable nuestro régimen político, ¿no?, que en los últimos años, fundamentalmente a partir del año 2016 hasta aquí, nos ha venido sorprendiendo cada cierto tiempo, pues con digamos, momentos más álgidos de una crisis que se presentaba y que por lo menos en los últimos años obligó a que los constitucionalistas abordáramos de un momento a otro temáticas que hasta ese momento estaban un poquito como en el olvido, ¿no? En un país que tuvo este flagelo del terrorismo y que llevó a desarrollar la teoría de los derechos fundamentales, las garantías y la protección, precisamente por ese problema, creo que la parte orgánica quedó un poquito olvidada. Y nos acordamos de ella a partir del 2016, cuando nuestro régimen político empezó a tener algunos problemas a nivel de parlamento, con figuras como la cuestión de confianza, la disolución parlamentaria un tiempo después, el tema de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Y claro, poco a poco los constitucionalistas nos dimos cuenta de que este tema pues estaba ya, digamos, empezando a generar una obligación de analizar. Yo le comento que en mi caso yo me vinculo a este tema desde hace mucho tiempo atrás. Yo, este libro que ahora presentamos, gracias a la generosidad del Fondo Editorial de mi universidad, es mi tesis de maestría, que la sustenté el año 2018. Claro, obviamente con más o menos unos 7 años posterior de todo lo que esta dinámica política nos ha venido obligando a complementar, a tocar y enriquecer. Pero es una tesis que surgió hace muchísimos años cuando yo realizaba la maestría. Y claro, se veía estos problemas de advertir instituciones en un régimen político de base presidencial como el peruano, y que a pesar de su presencia permanente y a pesar de reforzarse con otro tipo de mecanismos, no resolvía nuestros problemas. Entonces, claro, es ahí cuando yo empiezo a indagar. Y claro, la historia nos lleva a corroborar que nuestro régimen político, por una lógica probablemente compartida de toda la América Latina, en los republicanismos surge la figura del presidente, ¿no?, como ese gran hacedor de la política nacional. Y así se consagró la Constitución de 1823, 1828, la madre de nuestras constituciones, hasta el año 1856. 1856, desde ahí, de manera paulatina, en cada cambio constitucional, hasta el 93, empezó todo un proceso de incorporación de mecanismos parlamentarios. Y claro, el propósito, por cierto que nadie discute con la mejor buena intención, era limitar algunos excesos de este presidente, que en ese momento, pues, del siglo XIX,
estábamos en pleno proceso de consolidación de dependencia, el militarismo, y era evidente que el constitucionalismo tenía que dar una respuesta. Sin embargo, optó por salir del modelo presidencial y mirar al modelo parlamentario y traer instituciones del modelo parlamentario al modelo presidencial. Y claro, ahí creo que tenemos un factor interesante de comentar. Y aquí vamos un poco a la lógica del derecho comparado. El derecho comparado categoriza los regímenes políticos a partir precisamente de tópicos, modelos, que se van definiendo con un esfuerzo metodológico por tener una línea, ¿no? Digamos, de características comunes que van estableciendo una identidad propia del modelo diferente de otros modelos. Entonces se habla de un modelo parlamentario, históricamente primero, después un modelo presidencial, un modelo semipresidencial, hay un régimen electoral, régimen sultanat, etc. Pero los que occidente importan son estos tres. Y claro, cada uno de ellos es un modelo precisamente porque comparte una lógica interna y un conjunto de claves institucionales que lo definen como tal. Y claro, a mí me gusta mucho explicar esto con un ejemplo de los relojes, ¿no? No hablo de los modernos digitales, hablo de los clásicos, ¿no? Claro, no es posible que un reloj funcione cuando tienes una pieza de otra marca o de otro modelo. Entonces, pretender insertarlo en esa maquinaria hace que la maquinaria absolutamente no funcione o funcione mal. Y creo que eso es lo que advertimos en la tesis del año 2018 y que ahora, con un poquito más de profundidad, a raíz de estos hechos del año 2016, en este libro, ¿no? Que nuestro modelo tiene un conjunto de falencias que nos han llevado precisamente a un diseño, un régimen político bastante disfuncional en la medida que es conflictivo, en la medida que lejos de cumplir sus principales objetivos, que es garantizar una estabilidad, garantizar gobernabilidad, garantizar la consolidación de la democracia, garantizar la exigencia de responsabilidades a los actores políticos cuando se exceden, en lugar de cumplir eso, nos dificulta el tema, nos mete en crisis complicadas, de las cuales es difícil salir, y nos condena a estar en una vicisitud complicada, ¿no? Que en un mundo integrado como el de hoy, es imposible que no afecte a la economía, no afecte a los proyectos de vida individuales, etc. Esa es un poco la óptica del planteamiento del libro y que trata de hacer pues, un repaso de cada uno de estos regímenes y a partir de ahí, en una segunda gran parte, que es el tomo 2, analizar lo que nosotros llamamos las disfuncionales de nuestro modelo y que nos llevan a advertir que hay un conjunto de instituciones, mecanismos, figuras que al ser, digamos, trasladadas de otro modelo y responder a una lógica interna, no cumplen la función y lejos de solucionar los problemas, los terminan cumpliendo. Correcto. Y quizás ahí radica la disfuncionalidad que usted habla. Con toda seguridad. Y un poco retomando lo que usted acaba de decir, para ahondar en la reflexión, es retomando el ejemplo del reloj que me parece muy buena, en el sentido de que justamente, y usted lo que trata de explicar en el libro también es, y ahora que nos ha explicado con mayor claridad y sencillez, es cual ejemplo del reloj, como digo, al tener nosotros una realidad propia, tratar de traer características de regímenes políticos de otras realidades y tratar de incorporar a nuestro reloj hace que no funcione o funcione y que se haya visto ya en la realidad que funcione de manera disfuncional, porque no hemos pensado o no nos hemos preocupado en tratar de construir nuestros propios mecanismos, nuestro propio reloj, nuestras propias piezas del reloj para que funcione cual reloj, sino hemos tratado de importar piezas de distintos lugares que no corresponden a nuestro propio sistema y quizás ahí, como usted dice, genera esa disfuncionalidad y bueno, terminó agudizándose a partir del 2016. Y ahí creo que viene la importancia y el aporte de la obra, porque como usted bien ha señalado, nadie ha tocado hasta ahorita que haya visto con seriedad estos puntos, nuestro sistema, nuestro régimen, que haya sincerado realmente cómo es, de qué adolece y como usted lo dice, y lo disfuncional que es, y la propuesta de cómo arreglar esto, ¿no? Entonces yo creo que eso, como usted bien ha dicho, nadie lo ha tocado porque hemos estado absorbidos entre idas y venidas después de la caída del gobierno de Fujimori, de Toledo, y después viene el crecimiento económico con Alan García. Entonces hemos estado en esos embates, pero nadie se ha puesto a pensar realmente si nuestro modelo que teníamos
estaba bien y cuál era que ajustar. Pero claro, también nos dice la realidad, a veces cuando pasan estas cosas es donde justamente uno presta atención para ajustar las cosas. Entonces, dicho eso, la propuesta, si nos pudiera explicar usted, como lo dice en el libro, esa racionalización de la disfuncionalidad de nuestro régimen político. ¿A qué se refiere y qué es lo que se debe mejorar para poder hacer que nuestro sistema funcione cual reloj que mencioné en el ejemplo? Creo que sí. Usted lo ha señalado bastante bien, doctor Mendoza. O sea, el profesor Hackanson Nieto es una persona que ha tocado estos temas hace mucho tiempo. Yo diría que es uno de los primeros. Por ejemplo, él tiene una frase que a mí me parece genial y me la citamos en el libro, ¿no? Él dice que los constituyentes en el Perú han sido medio flojos. O sea, su labor siempre era, pues, repensar el pacto constitucional y en ese sentido hacer un análisis exhaustivo de qué instituciones han funcionado, cómo han funcionado, qué tan bien o mal han funcionado y sobre eso decidir si la mantengo o no. Entonces, el maestro Hackanson dice que muchos de esos constituyentes lo único que hacían era repetir y repetir sin analizar y sumaban más instituciones. Y creo que no le falta razón. Y creo que esa ha sido probablemente la característica general en esta temática. ¿Por qué hablamos nosotros de una disfuncionalidad? Porque si partimos de que un régimen político existe con un propósito, con una función, una primera idea que planteamos en el libro es, bueno, ¿y cuáles son esas funciones? O sea, esa lógica de que hay una autoridad y que la autoridad responde sociológicamente a la necesidad de que los seres humanos se ordenen, está bien para la filosofía. El tema concreto, jurídico, político, constitucional. ¿Para qué existe un régimen político? Nosotros decimos que la funcionalidad de un régimen político se demuestra básicamente en el aporte que hace a la consolidación democrática. Y para nosotros este aporte tiene manifestaciones que son muy puntuales y muy concretas. Y a partir de eso decir si se cumplen o no se cumplen. Porque afirmar que es disfuncional sin decir por qué no me parece serio. Correcto. Entonces, por ejemplo, un régimen político tiene que lograr gobernabilidad. Yo no me imagino un régimen político que se oriente a que las decisiones que se tomen no se implementen. O no se acaten o no se cumplan. Un régimen político debe indiscutiblemente abocarse ¿a qué? No a evitar las crisis políticas, porque los humanos es difícil que en todo pensemos igual. Pero si se presenta una crisis política, por lo menos permitir superarla rápido, ¿no? Porque si un régimen político, en lugar de superar las crisis, lo que hace es prolongarlas o generarlas, me parece que no está aportando a la democracia. Un régimen político también nos parece, además de estos dos elementos, debería, en principio, lograr que aquellos actores que puedan excederse o tener una mala gestión puedan responder por eso. Y responder de manera adecuada, categórica, pero sobre todo efectiva. Un régimen político donde las responsabilidades no están claras no nos parece un régimen. Entonces, a partir de esos tres criterios, por lo menos mencionamos un poco más en el libro, es evidente que yo puedo decir si un régimen político cumple o no cumple su función. Porque si en lugar de establecer responsabilidades claramente, viabilizar gobernabilidad, y lo que viene a hacer permitir que de una u otra manera se consolide la democracia, si eso no lo estoy logrando, entonces algo está mal. Y es a partir de ahí que sostenemos que nuestro régimen es disfuncional. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué? Y ahí viene probablemente la parte un poquito más difícil del libro, porque usted lo señaló bastante bien, que hemos hecho un análisis constitucional, cómo llegamos y lo que tenemos, cómo está funcionando. Entonces, claro, nosotros sostenemos que el gran error probablemente del constituyente peruano ha sido ese, el no tener la coherencia y la lógica de respetar un modelo de régimen político y analizar y conocer y aplicar los mecanismos que este régimen diseña. El título del libro es Un modelo de gobierno peruano. No habla de un régimen de gobierno peruano. Y ahí tenemos una primera precisión que hacemos. Para nosotros, este modelo de base presidencial al que el Tribunal Constitucional ha aludido de esa manera y que muchos llaman el neopresidencialismo, no es un régimen específico del derecho comparado. El neopresidencialismo latinoamericano, que es donde se empieza a hablar de esta tipología, es precisamente un régimen de base presidencial que tiene incrustaciones parlamentarias y que por ejemplo, permite trasladar un conjunto de mecanismos de control que fundamentalmente tienen como principal destinatario no al decisor político de ese presidente, sino a sus ministros. Que por cierto, en un régimen presidencial tampoco hay ministros. Y ya tenemos ahí dos problemas que nos pueden generar algunas disfuncionalidades que a veces inclusive ni siquiera analizamos. Cuando, por ejemplo, se hablaba hace un tiempo atrás, mi querido doctor Mendoza, de la famosa disolución parlamentaria por el presidente. Todo el mundo sostiene
que la disolución parlamentaria, en este caso del Congreso por parte del presidente, que en el caso peruano tiene como causal habilitante la censura o la no confianza de dos gabinetes, es una suerte de contrapeso. Pregunta, ¿realmente es un contrapeso? ¿Acaso la disolución parlamentaria va a terminar, digamos, siendo el contrapeso cuando se ataca al presidente? Si el presidente es intocable, a los que atacan son a los ministros. Eso, por ejemplo, nos parece algo que no puede ser sostenido bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque en un modelo base presidencial, donde cada órgano es elegido de manera autónoma, no existe una fiscalización entre sí. Como tampoco en un modelo presidencial no existe la responsabilidad política ante el Parlamento, salvo el juicio político o impeachment. ¿Dónde se da la responsabilidad política de un presidente en un modelo de base presidencial? El problema es que mencionamos esta palabra y a veces nos genera escozor. Por la reelección. Porque el que elige a un presidente, y eso es un principio de derecho constitucional, uno rinde cuentas o genera responsabilidad ante quien te designa. En el modelo presidencial, el que elige directamente a un presidente es el pueblo. Y la forma de exigir esa responsabilidad es la reelección. No es ante un parlamento. Un parlamento tiene esa lógica en un modelo parlamentario, donde el Ejecutivo, que es el gabinete, sale del Congreso. Pues ahí es evidente que yo rindo cuentas ante quien me elige, pero no ante el pueblo. Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros nos lleva a pensar de que nuestro diseño normativo institucional es equivocado, es errado. Y claro, usted me preguntó si nosotros planteamos una solución. Yo creo que en este tema estamos haciendo un aporte, por lo menos de poner en el tapete una discusión que ojalá pueda empezar a darse de manera seria, más allá de las caras, ¿no? Más allá de si la reelección favorece a Juan o a María o a Roberto, no. En frío, institucionalmente. Y partiendo una premisa, ¿no? Porque tampoco podemos venir a pontificar. No se trata aquí de decir que este modelo es el que sirve y este modelo es el que no. Lo que se trata es buscar cuál es el que nos funciona mejor. Y creo que en el libro se dan razones para decir que los que estamos teniendo el día de hoy no nos está sirviendo mucho y tal vez hay que corregir. Nosotros humildemente planteamos de que por la parte sociológica, por la parte histórica, por la propia, si quiere, cultura política del peruano, deberíamos apuntar a un modelo presidencial y asumir un modelo presidencial con todo el paquete. Como debe ser. Como creo que nos evitaría estas disfuncionalidades. Porque tal vez ahí está el factor más interesante de este análisis. Cada régimen político, cada régimen de gobierno tiene una lógica interna. Y esa lógica interna tenemos que entenderla, porque solo así vamos a poder comprometernos con ella y hacer que funcione. Lo que no podemos hacer, que creo que es el gran problema, es a veces cómo se entienden, a veces en el derecho comparado, digamos, las instituciones. Hay mucha gente que piensa que el derecho comparado funciona como una refrigeradora, ¿no? Una refrigeradora que yo la desenchufo, la traslado, la llevo a otro sitio, la vuelvo a enchufar y sigue funcionando. Bueno, eso funciona con los artefactos. El derecho comparado no funciona así. Si tú no tienes una base sociológica, una base cultural, y por ende un conjunto de instituciones que históricamente se presenten, vas a traer instituciones, pero que no necesariamente van a funcionar. Y eso creo que es un error. Entonces, tal vez creo que el mayor aporte, con mucha humildad lo sostengo, es reflexionar sobre, creo que lo que podría ser un nuevo enfoque para plantear estas cosas. Y entender que los regímenes en el derecho comparado existen por algo, y tal vez deberíamos apostar por asumir uno de manera completa y asumir también todos los mecanismos que funcionan como ese reloj con una coherencia que nos permita funcionar. Correcto. De lo que nos acaba de mencionar, quiero rescatar dos ideas. Una, sobre cómo ha definido lo que debería ser un modelo presidencialista, ¿no? Y que con lo que ya conocemos, todo lo que ha pasado desde el 2016 para adelante en nuestro país, entonces queda claro de que nosotros no tenemos un modelo presidencialista propiamente dicho. Entonces podríamos decir, incluso si no tenemos un modelo presidencialista como tal, entonces es peor decir que tenemos un sistema neopresidencialista. O porque si no somos presidencialistas, poder decir que seamos neopresidencialistas, peor todavía, porque tenemos estas características que no dejan que
este modelo presidencialista funcione como tal. Eso es una primera idea para ver qué opina usted. Y la segunda es lo que usted más o menos explica y cómo debería ser la responsabilidad también del presidente y a quiénes se debe, ¿no? Y cuál es la responsabilidad frente a sus electores y que prácticamente pues el presidente sería, digámoslo en términos sencillos, intocable durante el mandato que ejerza como gobernante y toda esa lógica. Y yo creo y quiero comentar al respecto, me parece correcta la idea y que creo que lo que nos está faltando a nosotros como cultura jurídica constitucional principalmente es poder tener esa mirada, porque si tuviéramos esa mirada, entenderíamos ese modelo presidencialista propiamente, lo que significa, lo que es un presidente y todas sus responsabilidades y el speechman que usted dice y todo lo demás. Entonces no habría existido estos problemas, ¿no? Estos trastoques que se dio entre el Parlamento y el Ejecutivo en nuestro país. Y creo que se ha dado porque no se ha logrado entender, como usted lo ha explicado, cómo debería entenderse un modelo presidencialista. Y como no se entiende, es por eso que se ha venido agudizando la crisis y sumándole peor, pues que prácticamente ahora pues al Ejecutivo y a un presidente se ha judicializado prácticamente la política, ¿no? Entonces ya peor, ¿qué presidencialismo podemos hablar? Entonces esas dos ideas quería poner sobre la mesa para poder obtener sus comentarios, Claro tanto de la sí. primera como de la segunda. Claro que sí, con mucho gusto. Sobre lo primero, una precisión. El libro se llama califica un régimen político como un neopresidencialismo, claro, ¿no? Y claro, la razón tiene un sentido. Lo que pasa es que normalmente el prefijo neo se incorpora cuando hay una nueva versión. Entonces, por ejemplo, uno habla de constitucionalismo y se habla de neoconstitucionalismo. Ya. Normalmente esto antes se llamaba el famoso presidencialismo híbrido, ¿no? Algunos van por el lado de la atenuación, moderado, ¿no? Fue el que, cuando en un artículo muy interesante del siglo pasado, pero con mucha actualidad, analiza el presidencialismo fuera de Estados Unidos, por ejemplo, que es un modelo paradigmático. Sí, él califica como un neopresidencialismo a lo que en América Latina había sucedido. Claro, cuando hubo el proceso independentista en América Latina, la revolución victoriosa referente fue la revolución norteamericana. Y claro, al no haber un monarca, recurren a la figura del presidente y empieza un poco a extenderse de una manera prácticamente unánime el presidencialismo. Sin embargo, ahí viene el problema. Es un modelo que empieza con un presidencialismo, pero al que se le van dando o se va a incorporar instituciones para permitir su adaptación. Y es ahí cuando se recurre a lo parlamentario, ¿no? Entonces, ahí viene un poco esta catalogación de neopresidencialismo, que es un término que está en la dogmática, digamos, de este tipo de temas, que por ejemplo, acá en el Perú introdujo el maestro Jackson Nieto, ¿no? Un término neopresidencialismo, claro, porque no es un presidencialismo puro americano, es una versión latinoamericana del modelo presidencial. Y eso tenemos que señalarlo. Entonces, es más, de eso yo, uno de los acápites para llegar a la crítica al modelo peruano es reconocer primero que somos un neopresidencialismo que entra dentro de esta corriente latinoamericana. Porque muchos de los ejemplos que se ponen en el libro también aluden, por ejemplo, al modelo chileno, al modelo argentino, al modelo colombiano. Probablemente Brasil y Argentina son los que más se parecen al presidencialismo puro, pero los demás son neopresidenciales por donde uno lo mire. Entonces, con esa primera precisión está la justificación. Y lo segundo, lo que usted ha dicho, mi querido Otro Mendoza, es totalmente válido, ¿no? Hay una frase muy conocida en el derecho constitucional, ¿no? Cuando hablaban de la constitución norteamericana, ¿no? La constitución norteamericana es lo que los jueces deciden que sea. Bueno, en un símil, el régimen de gobierno funciona porque los pueblos quieren que funcione. Y para que se quiera que funcionen, yo creo que hay algunos factores que es importante no perder de vista. En primer lugar, que sea algo con lo que la gente se identifica, ¿no? Aquí en esta discusión muchos han ido por un tema semipresidencial, como unos planteamientos interesantes, autonacionales. Otros han ido por tal vez una salida parlamentaria. Y la gran pregunta sobre el particular sería,
tenemos las condiciones estructurales, ideológicas, culturales para hablar de un poder compartido como en Francia, con un primer ministro empoderado frente a un presidente que mucha gente ve como el representante de todos, jefe de Estado, personifica a la nación. O tenemos tal vez partidos políticos sólidos, estructurados, disciplinados, como un parlamentarismo. Entonces, yo creo que el aspecto cultural es fundamental. De eso yo, en uno de los primeros capítulos donde señalamos justamente la ingeniería constitucional y los regímenes políticos, destacamos que a veces uno de los errores que se cometen, y aquí tenemos que ser autocríticos también, los hombres de derecho, las mujeres de derecho, es pensar que todos son normas. Y eso no es tan exacto, ¿no? La dimensión normativa institucional, que es tu diseño frío, sartoriano de ingeniería, no puede estar en el aire. Tiene que tener un basamento sociológico, cultural, que suponga pues cómo esa sociedad concibe el poder, concibe la democracia, concibe el partido, concibe la autoridad. Pero también hay una dimensión un poquito más impersonal, ¿no? O sea, esa dimensión que ya tiene que ver, por ejemplo, con aquel actor político, ¿no? Un actor político identificado con la democracia, tamizado por un sistema democrático deliberativo al que está acostumbrado, o tal vez es alguien que tiene una personalidad autocrática y nos va a imponer una decisión distinta. No sé si me dejo entender. Entonces, esa concepción tridimensional, normativo-institucional, sociológico-cultural y individualizada, son aspectos de un régimen político. Yo creo que a veces este tipo de traslapes se cometen porque uno piensa que solo es normativo institucional y olvidamos que la parte sociológica y la parte individual es fundamental, porque si no, como usted bien lo ha dicho, si yo no me identifico, si yo no veo que es eficiente, no me comprometo. Correcto. Entonces, hecho esa aclaración, entonces podríamos decir sobre el presidencialismo y neopresidencialismo, me queda claro entonces que nosotros no tenemos un modelo presidencialista puro, sino más bien nos acercamos más a un neopresidencialismo, que es por estas características y todo lo que llama. Y con lo segundo, quiero resaltar también algo muy importante que usted dice, y qué importante es tener el aspecto sociológico, cultural de la población, de la ciudadanía, para poder adoptar un modelo, porque usted mencionaba también el nivel de preparación, por ejemplo, si vamos a adoptar o darle mayor protagonismo al Parlamento, pues también tendría que pensarse tanto a nivel cultural, sociológico, de preparación y todo lo que significa de las personas que van a conformar o de los partidos políticos que van a llevar tras sus partidos, valga la redundancia, al Parlamento, ¿no? Porque si van a llevar personas que no tienen ese nivel de conciencia, ¿no? Más allá de la educación propiamente, de un diploma o no, sino el nivel de conciencia de su realidad, de criterio, de razón, de razonabilidad, de racionalidad. Entonces, básicamente le estaríamos dando protagonismo a un parlamento conformado de personas que probablemente no van a contribuir con ese papel que se espera de que cumplan, porque usted mencionaba, ¿no?, ejemplos como en Francia, y a mí se me ocurría y se me venía a la cabeza, claro, como el Parlamento, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no?, como la Cámara de los Lores, de los Comunes, que queda claro que el nivel de preparación, el nivel de conciencia que tienen y de compromiso con su sociedad es distinta. Entonces, otorgarle a un grupo de personas, a partidos políticos de esas características mayor protagonismo, pues podríamos decir no está tan mal, porque estamos confiando y entregando en manos que van a verlo de una manera o lo van a ejercer de una manera mucho más responsable. Pero si nuestra realidad no es así, entregar ese protagonismo, repito, y con esto termino, más bien estamos poniendo herramientas peligrosas, ¿no?, para nuestro propio sistema, y creo que eso explica claramente cómo estamos. Justamente creo que eso es probablemente un factor importantísimo a tener presente cuando uno analiza este tipo de temáticas vinculadas al derecho comparado. A veces, hasta ahora inclusive yo he escuchado a algunos que dicen, pero ¿por qué si tenemos un gran potencial en los departamentos, en las regiones, ¿por qué no nos vamos a hacer un Estado federal, por ejemplo, ¿no?
como si las formas jurídicas se definieran, ¿no? En base pues a una conversación de café. Hay un conjunto de aspectos estructurales que hacen que un Estado sea unitario, ¿no? El Perú fue probablemente la región más centralizada de América, por eso la independencia de América Latina se sella aquí en Junín y Ayacucho. O sea, hablar de autonomía, de manejo político y un Estado federal en el Perú es una locura, me parece. Como también, y lo mencionábamos un poco a su razonamiento, ¿no? Como también puedes hablar de un parlamentarismo en un sistema político que no tiene partidos institucionalizados, un sistema electoral no eficiente, ¿no? Una cultura participativa de la ciudadanía, porque también hay que involucrarnos todos en esta dinámica, no solamente los políticos. Y la democracia es somos todos. Entonces yo creo que no se puede aspirar a cosas que no sean probablemente sustentadas en nuestra realidad sociológica. Entonces yo creo que eso es importante y por eso como lo mencionamos, ¿no? Humildemente en el libro, para nosotros esto es una contribución a un tema que me parece que en el derecho constitucional nacional no se había, digamos, abordado con este sentido de probablemente de visión amplia, ¿no? Creo que nos abocamos mucho y justificadamente a los hechos fundamentales y descuidamos la parte orgánica. Quizás nos dejamos llevar a veces por modas. Probablemente algo que nuestro país necesitaba, ¿no? En la década del 80, con este fenómeno terrible, el terrorismo, era evidente que teníamos que proteger la vida, proteger los derechos de las personas, frente a los abusos del Estado que también tuvieron excesos. Perfecto. Pero ahora nuestra realidad, no digo que lo otro no exista, ya está la línea, hay que seguir profundizándola, fortaleciéndola, pero creo que ahora nuestros problemas son otros, donde ya el régimen político a nivel decisional, colectivo, ya exige probablemente reflexionar sobre si estamos en un buen camino o tal vez es momento de respirar y ser autocrítico y decir, bueno, esto no está funcionando. Y tal vez lo que tenemos que hacer es cuestionar lo que hemos repetido históricamente y mirar el problema de otro prisma. Tal vez, no sé, tal vez por ahí un semipresidencialismo, no lo sé, pero reflexionemos sobre la partícula. Humildemente en el libro nosotros planteamos que deberíamos ir por un presidencialismo puro. Obviamente eso no es una receta, obviamente eso es un primer indicio. Ojalá vengan más discusiones sobre el tema donde se mire el régimen sin caras, sin rostros, para poder analizarlo con la seriedad y la rigurosidad que la materia merita. Por eso, si es que lo que se plantea en el libro empieza a ser un debate pues interesante, ¿no? Yo creo que habríamos cumplido el objetivo. Entonces, creo que ese es probablemente lo más importante que nosotros rescataríamos de esta obra que ponemos a consideración de la comunidad académica, esperando que sea pues un inicio de una reflexión seria de algo que tal vez la siguiente generación podrá reflexionar, ver o decidir mejor. Correcto. Bueno, para ir terminando, entonces, sobre lo que acaba de decir, yo creo que también es una cuestión de decisión para tomar postura, como usted dice, usted toma postura por un presidencialismo. Sí, clarísimo. Pero también podría ser otra. Claro. Pero cuando digo que es cuestión de decisión, es decidir por uno u otro modelo, pero decidir bien asumiendo lo que significa, lo que se tiene que respetar, lo que se tiene que tolerar y lo que se tiene que aportar para que funcione, para bien o para mal. Pero hacer que si adoptamos un modelo, decidir apostar por ese modelo para ver si realmente funciona o no, porque si no tomamos esa decisión como la estoy explicando, siempre va a pasar lo que ha pasado ahora. Sí, parece que hemos estado siempre en una duda, ¿no? Y que ya, pero mejor pongámosle ese contrapeso que mencionamos aquí, y qué tal si no, y que mejor que sí. Y entre esa ambivalencia nunca hemos terminado por apostar por un modelo y no sabemos si realmente funciona. Entonces usted apuesta por un modelo presidencialista. Entonces, dicho eso, la pregunta que le quiero hacer para cerrar esta interesante entrevista es, teniendo en cuenta que es un tema de decisión, ¿no? Tal cual como lo he explicado, decisión apostando de una decisión consciente, una decisión informada, alturada, sabiendo de lo que significa y estamos convencidos de que ese modelo, como usted propone, el presidencialismo, o también puede ser otro, pero es ese modelo, estamos convencidos de que ese modelo es el que nos va a funcionar y por tanto apostamos por ese modelo. Todo esto que implica esta decisión
¿Usted cómo ve a nuestra ciudadanía, a nuestra sociedad actualmente en ese sentido? O mejor dicho, ¿estamos preparados a ese nivel de conciencia para poder adoptar con ese nivel de conciencia y compromiso por un modelo, sea el presidencialismo, sea cualquier otro? ¿O todavía nos falta mucho y por este grado de polarización que tenemos? Yo creo que siempre los pueblos tienen la capacidad de enfrentar los problemas que enfrentan. Yo en eso soy un optimista por naturaleza. Tal vez la clave está en cómo debemos enfrentarlo. Y creo que ahí está un poco la contribución en general de todos, ¿no? O sea, sin justificar bajo ningún concepto algunos excesos del derecho de protesta. Pero lo cierto es que cuando la ciudadanía manifiesta su inconformidad, hay algo que tenemos que reflexionar. El problema viene cuando el planteamiento de solución termina siendo pues un salto al vacío, que ya nos ha pasado, ¿no? Cambiemos la Constitución. Nadie sabe por qué, para qué, ni cómo la reemplaza. Pero vamos a cambiar. No, tampoco. Creo que hay que tomar las cosas con seriedad. Y creo que ahí el aporte de la comunidad académica es fundamental. O sea, los líderes políticos, la propia ciudadanía, los líderes empresariales, los académicos, tenemos un rol que dar. Y en la medida de que seamos conscientes que hay problemas que enfrentar y cada uno aporte lo necesario desde su trinchera para que eso contribuya a un mejor debate, creo que sea bienvenido. O sea, si hay que iniciar un proceso constituyente, siempre lo digo, y aquí hablo más que como magistrado del tribunal, como un humilde académico. O sea, la Constitución no se quita sobre piedra. Hay cosas que de una u otra manera hay que reflexionar. El estudio del libro es una crítica a la forma de gobierno que está en la Constitución, pero hay que respetar mientras no se cambie. Entonces, pero eso significa pues entrar en un debate sereno, maduro, que permita que todos los actores digan lo que tengan que decir con rigurosidad. Entonces, yo creo que siempre cada uno tendrá que dar su aporte y creo que la academia ahí tiene un rol fundamental. Espacios como este, por ejemplo, donde se analizan los temas con una objetividad y con un nivel argumentativo envidiable, yo creo que es fundamental, porque no solamente basta pues dar a conocer la noticia, la sentencia, hay que analizarla, desmenuzarla, y por qué no abrir un debate. Entonces yo creo que siempre yo apostaré porque los pueblos pueden enfrentar. El tema es qué está dispuesto a hacer cada uno de tus trincheras. Entonces yo creo que ahí, tal vez, por lo menos como conversábamos con un gran amigo del tribunal también, hay este pago a la tierra que uno hace. Yo creo que este es un humilde pago a esa deuda que tenemos los constitucionalistas con nuestro régimen político. Ojalá que a partir de eso se genere un mayor aporte y una discusión. Y tal vez, como usted lo dice, tengamos que reflexionar seriamente de a dónde queremos ir como sociedad, pero asumamos un modelo definido. Lo peor que puede pasar en temas de Estado, en temas de República, es tener dudas. Lo que no significa que la terquedad va a ser tu camino. Significa reflexiona bien y decide. Pero no puedes estar en esa indecisión que al final te lleva al letargo y al final te lleva a la inacción o al entrampamiento. Como estamos ahora. Queda claro, estimado doctor, le agradezco haber estado en nuestro programa. Gracias a usted. Siempre un honor y un placer conversar con usted y que mejor aún debatiendo estos temas que necesita nuestra ciudadanía. Y con la pregunta última que le hice, era justamente para despertar esa inquietud de que tomemos conciencia. Como usted bien ha dicho, los pueblos saben salir de sus problemas, sino que estamos, me parece, un poco aletargados, un poco adormecidos y no salimos y no reflexionamos y no abrimos espacios de debate. Yo creo, como usted, que sí podemos salir del problema, sino que tenemos que tomar acción para poder lograrlo y reflexionar con conciencia estas cosas, y ojalá se siga dando en otros espacios y bueno, que podamos poder mejorar siempre nuestras instituciones para el bien de todos. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Mendoza, y siempre a disposición de Grilec TV. Y le pido unas últimas palabras, por favor, de despedida para cerrar el programa. Bueno, simplemente agradeciendo la invitación, en un espacio importantísimo en la comunidad académica, y siempre enfrentar este tipo de problemas que a veces
están vinculados a la política, pero creo que los especialistas de constitucional no podemos evitar eso. La política es parte de la Constitución. Correcto. La Constitución es un pacto político y de lo que se trata es de analizarlo con categorías rigurosas, no con los apasionamientos que a veces nos distorsionan y nos generan esos enfrentamientos a los que usted alude. Correcto. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Gracias nuevamente, doctor, por haber estado con nosotros. Amigos, llegamos al final del programa y no me quiero ir sin antes nuevamente recomendar la adquisición y sobre todo la lectura del libro que hemos presentado en nuestro programa el día de hoy, de nuestro invitado, el magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, sobre la necesidad de rediseñar nuestro régimen político. Como ya han podido advertir a lo largo de nuestro programa, se tratan temas de mucha actualidad y sobre todo con el ingrediente de necesidad urgente de tener y deber reflexionar sobre cada uno de estos puntos que hemos tratado el día de hoy para poder tener una opinión responsable y formar una conciencia de reflexión crítica y debate para aportar al mejor modelo que pueda dirigir y rediseñar nuestro sistema y régimen político. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta un nuevo programa.